Bueno, voy a detener la presentación y comenzamos este nuevo módulo, que es el segundo. Bien, talla completa, voy a presentar y me permite, yo cuadro aquí el. Bien, empezamos. ¿Todos me escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Y están viendo la pantalla? Lo escucho y estoy viendo la pantalla, profe. Ah, bueno, listo. Claro y fuerte. Entonces, una vez visto todos los fenómenos que tiene la corriente eléctrica o la energía eléctrica, el vínculo que tiene también con el magnetismo, ¿sí? Que no nos podemos desprender de él, pues la mayoría de la generación de la energía es mediante el fenómeno de electromagnetismo, lo mismo que el Wi-Fi, lo mismo que la radio, ¿listo? La televisión, el Bluetooth, funciona con los mismos principios, pues, y a diferentes frecuencias. Eso es lo único que lo diferencia. Y por eso es tan sencillo armar las redes. Alguien está intentando unirse. Y aquí, bueno, quien quiera hablar me interrumpe porque no estoy viendo la pantalla de acceso. ¿Nadie más? Entonces, todos estos fenómenos a la final se convierten en componentes, en elementos y componentes eléctricos, y entre ellos, pues arman un circuito. ¿Listo? En unir todos esos componentes, la fuente, ¿sí? La fuente ya sea alterna o la fuente ya sea DC, ¿sí? Una batería, una fuente que nos dé una corriente continua, o una fuente, pues alimenta, a la final, todo se puede resumir en eso, pues unas cargas eléctricas que están conectadas en serie, en paralelo, en mixto, ¿sí? Y pues ya sabemos que esos fenómenos también hacen funcionar estos elementos y componentes eléctricos. Es decir, los interruptores automáticos, los tableros, los contactores, los relés, los motores, los generadores, los transformadores, las plantas diésel. A la final, todos van a terminar trabajando usando los fenómenos eléctricos que vimos, las variables que vimos, las unidades de medición que vimos en este primer módulo. ¿Listo? Espero que estén desarrollando el taller, que estén desarrollando también la evaluación y ejercitando la mente, poniendo a prueba, leyendo, que esa es la tarea que ustedes tienen. Yo acá soy una guía, soy un abrebocas, soy una asesoría también. De hecho, estamos haciendo ya trabajos con Henry Castro, con otras personas, ejecutando ya trabajos en la parte eléctrica y bueno, generando unas entradas, ¿listo? Ya representativas. Entonces, ¿qué vamos a ver en este módulo? ¿Cuál es el contenido? Accesorios y equipos electrónicos, accesorios y equipos eléctricos. ¿Listo? También vamos a ver servicios y componentes auxiliares. Bien. Accesorios para instrumentación industrial, y vienen sensores, transductores y otros elementos que se mezclan con cantidades físicas. Lo bonito de la electricidad es que a la final mezcla las cantidades físicas de otras ingenierías como civil, mecánica, electrónica, y en todas ellas tiene que ver. Cuando no es la principal, es una de las más importantes. ¿Listo? Y por último vemos un equipo bastante utilizado en la industria que se llama variador de velocidad. Andrés tiene alzada la mano.
¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿O hacer algún aporte? Bien. Entonces, ¿hay claridad sobre los temas que vamos a ver? Bueno, asumo que sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Entonces, profe. el primero de ellos, y de los elementos más importantes que tenemos en cualquier circuito, sistema eléctrico, por ser un elemento de protección, es el interruptor automático. ¿Listo? Como su nombre lo indica, automáticamente interrumpe el paso de la corriente cuando, y eso lo vimos empalmando el final del módulo 1, ¿se acuerdan? Cuando detecta una sobrecarga o un cortocircuito. Bien. ¿Entendido? Y si ven que vemos y empalmamos, entonces, generalmente podemos dividirlo en dos. Interruptores automáticos para la industria y pequeños interruptores automáticos que también se les dice PIA para instalaciones domiciliares. Las instalaciones domiciliarias, pues por ser más pequeñas, no requieren tanta protección, no requieren tanta robustez de protección, digámoslo así, como si lo requiere una instalación industrial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los elementos que hay en una instalación industrial son más costosos, todo es muy importante, ¿sí? El riesgo de incendio pues aumenta por las zonas y áreas clasificadas, entonces ya es algo mucho más de complejidad que una instalación domiciliaria que básica, que es mucho más, eh, consume menos energía o corriente. Por eso es. Entonces, ¿por qué? Miren la corriente de los interruptores automáticos industriales. Van desde 0,5 amperios a 6.300 amperios. En cambio, los interruptores PIA van de 6 amperios a 125 amperios. ¿Listo? Pues una casa que consuma más de 125 amperios ya es una mansión. ¿Ok? También existen, pero son excepciones. ¿Listo? Las tensiones también, las tensiones a nivel industrial pueden ir hasta los 1.000 voltios en baja tensión y a nivel domiciliario pues hasta 400 voltios, 600 voltios máximo, que de hecho 400 voltios porque el aislamiento viene de los cables a 600 voltios. ¿Sí? Ojo con eso, ¿permite regulación? Los interruptores automáticos industriales sí lo permiten. No sé si aquí lo alcanzan a ver. Este es el industrial, ¿no? Desde la parte de abajo y este es el domiciliario. Por eso vienen las figuras, ¿no? No es por hacer montón. Y lo de la regulación, si lo permite o no, no sé si lo alcanzan a ver, el industrial tiene forma de regular o de limitar las corrientes o la temperatura. ¿Para qué? Para acomodarlo al sistema. ¿Listo? Para acomodarlo al sistema. Entonces, él tiene la forma de calibrarlo. Que es más que regulación, es calibrar. ¿Listo? Y a diferencia del domiciliario, no. Bien. De hecho, los industriales suelen traer otras señales, derivar otras señales para eh, accionarse por alguna señal externa, ¿listo? Por alguna protección externa. Bien. 52-51. Contacto 52-51 quedaría la orden por algún otro sensor, ya sea de subtensión, de sobretensión o algún otro parámetro que estemos vigilando, que mande a abrir el circuito para protegerlo. ¿Sí ven que cambia la robustez? Muchachos, ¿alguna pregunta? Estamos grabando. Vigilamos, sí. Sí. Bien.
Entonces, ¿cómo funciona un interruptor automático? Aquí. Mírelo ya por dentro. Ahí está el funcionamiento. Cuando se dispara, cuando está en esta posición, pues está encendido en on. Cuando está en la posición blanca hacia abajo, está en off. ¿Y aquí qué quiero que detecten? Los sensores. El sensor bimetálico y el sensor de cortocircuito. Que a la final, si ustedes miran, es una bobina, ¿no? Es una bobina la que me detecta el fenómeno de cortocircuito y es unas láminas bimetálicas la que me detectan el fenómeno de sobrecarga, de calentamiento del conductor del circuito. ¿Por qué? Porque si a la final miran, están en serie. Puede abrir por uno o puede abrir por el otro. Miren que la bobina está en serie con el borne de abajo, el borne de arriba entra por la platina y está en serie con la bobina, lo mismo que el bimetálico. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo está bien. Eso, háblenme porque entonces, como no estoy viendo la pantalla de acá del Google Meet, no sé si de pronto me he salido o estoy sin sonido. Ahí está perfecto, se ve bien. Listo, muchachos. ¿Y van entendiendo? Entonces, vean, aquí ya se puede observar el circuito mucho más representado gráficamente de manera eléctrica, que vengo con el borne de entrada, paso por la bobina en serie. Aquí está el mecanismo resorte que me hace el disparo y en serie también tengo el térmico. ¿Sí? La protección térmica está acá, vean, y la protección magnética está aquí, pero a la final, si ustedes ven, están en serie. Lo que pasa es que pues el recorrido del cable da vueltas, ¿no? A ver, les borro, para que note más. Entra, sigamos el recorrido, pasa por la bobina, viene acá por el mecanismo disparo, en serie, miren, en serie, va al bimetálico. Si ustedes ven aquí unas líneas puntuadas, es que el bimetálico cuando está muy caliente se deflecta y abre el circuito, interrumpe el paso de la corriente. Y lo mismo, pues pasa acá al borne y esos dos mecanismos de protección están en serie, es decir, que protege ya sea por cortocircuito o por sobrecarga. Por cualquiera de los dos fenómenos abre el circuito y no deja quemar los cables ni que la máquina se dañe. Importante, ¿no? Como con un dispositivo tan simple, tan pequeño y tan económico, pues puedo proteger máquinas costosas. Eso. Bien. Eso que tenemos aquí al lado, pues ya es la curva característica de, del interruptor o el breaker. Y en este eje tenemos el tiempo, mire que está en el eje Y, y en este otro eje tenemos la corriente nominal. No voy a entrar mucho en profundidad, simplemente esta es la zona en la A, claramente térmica, y esta es la zona magnética. Bien. A la final, ¿qué quieren decir esas curvas? Pues que el breaker se me va a demorar más en accionar por algún efecto térmico o de sobrecarga, pero si detecta un cortocircuito, se acciona inmediatamente, ¿sí? Lo más rápido posible. Máximo, si ustedes ven acá, para que lo tengan en cuenta, habrá despejado la falla en 3 segundos. Son segundos y de aquí para acá son minutos. En 3 segundos tiene que haber despejado la falla. En cambio,
una sobrecorriente, sí, hasta los 10 minutos. ¿Listo? Ya hasta de pronto más. De acuerdo, pues, a la corriente. Mire que si detecta una corriente de un 40% más, como a los 10 minutos va disparando. Pero si detecta ya una corriente 4 veces la nominal, debe dispararse máximo a los 3 segundos. Es lo que quiero que lean de la gráfica, porque pues es una gráfica, estas gráficas se llaman, ay, pero se me olvidó, algorítmicas, ¿listo? Logarítmicas, eh, logarítmicas. ¿Listo? Y no es nada del otro mundo, simplemente es que se usa para poder representar grandes magnitudes, ¿sí? De megahercios, gigahercios, por la escala tan grande, entonces se usa una conversión logarítmica. Bien, la representación gráfica de los interruptores, muchachos, siempre en los planos lo vamos a ver muy parecido a estos dibujos. ¿Listo? Y casi siempre, pues entonces está representada la parte térmica, mire, y está representada la parte magnética. Eso es lo que quiere decir un dibujo de un interruptor en un esquema unifilar, multifilar, o sea, unifilar de una sola fase y multifilar de varias fases. ¿Sí? ¿Entendidas ahí, muchachos? ¿Alguien se quiere conectar? Vamos a ver. Listo. Yo ahorita les comparto esta presentación. Bueno, eso es básicamente lo mismo. Aquí se puede observar un poco mejor. También los podemos, parte térmica y parte de cortocircuito. Sí. ¿Y qué quiere decir esta línea del medio? Que es un interruptor bifásico que se va a disparar al mismo tiempo y tiene enclavamiento mecánico, tiene atravesada como una varillita entre las dos pestañas que suben y bajan, para que por cualquier falla en cualquier fase se dispare y abra al mismo tiempo las dos fases, se energice completamente el circuito, ya sea trifásico o monofásico o bifásico, que ahorita se llama monofásico bifilar. ¿Listo? Bien. Los interruptores de circuito de fuga a tierra son los mismos interruptores GFCI, que detectan fallas de corrientes a tierra. Bien. Y como pueden ver, se diferencian un poco. Tiene cupo para las tres fases y tiene también para el neutro. ¿Listo? O para la tierra. Entonces, él detecta cuando hay una fuga, si hay corriente por tierra, tengo un cortocircuito. Eso es lo que me quiere decir. Y se dispara. Este es más sensible. Ya con solo 5 miliamperios se dispara y se utiliza para proteger circuitos de zonas especiales, zonas húmedas, la ducha eléctrica o circuitos que buscan proteger a las personas y a los seres vivos. Bien. Miren que ya entonces trae por dentro un esquemita electrónico con un transformador toroidal. ¿Y qué hace ese transformador? Vamos a verlo de cerca, miren. Está la fase del neutro acá arriba. Y como pueden ver, el neutro arma una bobina y la fase arma otra bobina. ¿Qué generan ellos? Pues un campo magnético. El desbalance en ese campo magnético es detectado como una fuga a tierra. Bien. Si la corriente de la fase no es igual a la corriente, vamos a ver, esperemos, vemos el movimiento acá. Ahí está. Espera, para que ustedes lo entiendan mejor.
Defecto a tierra, si lo ven acá. ¿Hay forma de hacerle pruebas a sus circuitos? Sí, a esos interruptores o pueden ser tomacorrientes con este tipo de protección. ¿Y qué nos está mostrando acá? Nos está mostrando 3 estados del interruptor. No hay derivación a tierra, hay derivación o defecto a tierra y con el botón de prueba se le hace una prueba de funcionamiento. ¿Listo? Cuando no hay derivación, miren acá, por favor, el valor de la corriente. De fase debe ser igual a la corriente del neutro. Cuando hay falla, no es igual y manda a abrir el circuito. ¿Listo? Aquí abajo pues está la carga. Miren entonces que ya lleva como un circuito electrónico donde hay un electroimán que también forma una bobina y precisamente esa bobina se energiza cuando la igualdad no es igual, valga la redundancia, cuando la corriente de fase no es igual al neutro, ahí mismo automáticamente se genera una corriente que me acciona un electroimán y que manda a abrir el circuito. Es eso, muchachos. Es una forma fácil de automatizar una protección para las personas. ¿Han oído hablar del toma GFCI? Ese que colocamos en la cocina, en los baños. Sí, profe, el tomo PSI, claro que sí. Ejemplo, en las zonas húmedas, de lavado, de garaje. Se utiliza todo con la parte húmeda. Exacto. ¿Por qué? Porque las corrientes son muy altas cuando las personas están mojadas y cuando hay presencia de agua. La resistencia es muy bajita. ¿Qué pasa con la presencia del agua? La resistencia es muy bajita y por lo tanto la corriente es muy grande. Es muy grande. La corriente que va a conducir por uno por el cuerpo. Bien. Y si está descalzo, peor. Bien. ¿Entendido hasta ahí cómo funciona el interruptor de fuga a tierra? Un interruptor. Bien. Entonces, aquí hay un pequeño cuestionario que de hecho también está en tipo formulario. Y pues como ustedes van a quedar con el documento, les sirve para repasar. Hagamos el ejemplo con este. ¿Qué es un interruptor automático? ¿Quién me responde? Ayúdenme. ¿Cómo se llama el módulo? Es un dispositivo o elemento de protección contra los fenómenos de sobrecorriente o sobrecarga y cortocircuito. Ya con que digan eso, pasaron esa pregunta del examen. Y ese es el concepto. Menciona 2 mecanismos de protección al interior de un interruptor automático. ¿Qué mecanismo se utiliza para vigilar el fenómeno, los 2 fenómenos que acaba de pronunciar? Ayúdenme, muchachos. Hagan quedar mal. ¿No es con el magnetismo que estábamos hablando ahora, profe? Ajá, una bobina, que es un mecanismo. Y técnico. Un bimetal. Un bimetálico. Y la otra, ¿cómo funciona el interruptor de fuga a tierra? Deme en un momento, ya una llamada ahí. Estaba esperando, disculpe. ¿Un qué? Entonces, ¿cómo funciona el interruptor de fuga a tierra? ¿Cómo funciona un interruptor fuga a tierra? Vigilando
que la corriente en la fase sea igual a la corriente del neutro. Listo. Cuando no son iguales, manda a abrir el circuito. Esa es la respuesta como más acertada. ¿Decías, Daniel? Tranquilo. Bien, muchachos, es importante que también participen para que no sea como aburridora la clase, ¿sí? O aburridora no, sino monótona. Profe, No creo que nada de eso sea aburrido para ustedes. no, profe. Bien, vimos en el módulo anterior lo que eran los fusibles y dispositivos de protección contra sobrecorrientes. Aquí, pues, los fusibles los vamos a ver más a profundidad. Ustedes ya saben que cortan también el paso de la corriente o del circuito que están alimentando. Ahí se ve, por ejemplo, un ejemplo en la figura. Se quema un hilo. Sí. Ese hilo está en serie en el circuito. Profe, Y al quemarse, pues, tiene que ser reemplazado. No puede quedar el hilo ahí. No puede reponerse, digámoslo así, o restablecerse. profe, ¿Sí? de hecho hay unos térmicos ahorita más modernos todavía, que los termomagnéticos ahora vienen con un sistema que le muestra a usted el voltaje que hay en el momento y le puede programar qué voltaje debe mantener y lo puede programar a que si se sube de ese voltaje máximo se dispare o si se baja demasiado también se dispare. Son unos termomagnéticos que hay nuevos ahorita. Los que estás hablando son los Breaker-Matic. Sí, señor, que traen un tablero y son programables. O sea, ellos son un termomagnético, pero también le muestran el voltaje y usted le puede indicar a qué voltaje debe mantenerse. Si se sube, se dispara o si se baja, también se dispara. No tiene que haber un corto, simplemente con que la luz, con que la energía suba o se baje demasiado, se disparan. Ya, entiendo. Pues precisamente hoy me hicieron una pregunta de esas, qué buena pregunta. Creo que estás hablando del mismo equipo o elemento y vamos a verlo porque es muy buena pregunta, ¿sabe por qué, muchachos? Porque nos permite a nosotros saber, eh, aquí lo tengo, que existen muchos tipos de protecciones, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Rápidamente acá, para abrirlo. No sé dónde lo descargué. Y son estos dispositivos. Y me permiten en ustedes reforzar lo que es los términos sobre lo de conexión en paralelo y conexión en serie. Todo esto tiene sentido y todo esto tiene relación. Y si ustedes lo aprenden, se van a dar cuenta y les va a quedar más fácil interpretar los fenómenos. ¿Sí? El Breaker-Matic es un protector tipo DPS, ¿sí? O descargador de sobretensiones. Bien. Se conecta en paralelo. Y si estamos hablando del mismo, ¿están viendo mi pantalla? Yo lo conozco. Sí, profe. Sí, profe, yo estoy viendo, pero no lo conozco. Primera vez que estoy viendo esto. Sí. Se está utilizando mucho. Yo tampoco los he instalado, ¿sí? Y miren acá la gráfica. Ellos tienen cómo calibrar las tensiones. Bien. ¿Qué es lo que quiero ver acá? El esquema de conexión. Si ustedes ven, el Breaker-Matic viene en paralelo con el circuito, es decir, toma el voltaje o la tensión de las redes principales. Por ejemplo, este es el control de un motor. ¿Listo? Y aquí está el protector. De hecho, bueno, A1 y A2. Listo. Esta es la bobina del contactor. Está, y lo que quiero que se fijen, está
en paralelo, muchachos, en paralelo. Entran las tres fases, pero miren que no salen por ningún lado. Él solamente está vigilando la tensión y como lo decía el compañero, vigila si se sube demasiado o se baja demasiado la tensión. ¿Listo? A diferencia del fusible y el termomagnético, están vigilando la corriente y por eso están en serie. ¿Listo? Cuando se vigila la tensión, la mayoría de aparatos se conectan en paralelo para poder tomar esa señal de tensión y vigilarla. ¿Listo? Y de hecho lo ven ustedes en los transformadores que tienen en los postes, ahí salgan a la calle y ven que el pararrayo o el DPS está antes, suele estar antes, ahorita creo que lo colocan después del cortacircuito, ellos están también en paralelo. Entra la tensión de una línea y baja a tierra, ¿listo? Y cierra con tierra, porque son protectores de la variable tensión. Entonces, muy buena la pregunta para hacer esta aclaración. Hoy me pidieron asesoría sobre sé de personas que lo han instalado y pues mirando el esquema, le dije, mira el esquema. Me dijo, profe, ¿cómo lo conecto? ¿Usted sabe cómo se conecta? Siempre los aparatos traen un esquema, traen una ficha técnica, traen las especificaciones técnicas y pues yo lo encontré y se lo compartí a ella. Aquí está otro diagrama de instalación ya de 3 fases. ¿Y qué es lo que hace? Pues vigila la tensión trifásica y por esas 2 líneas envía la orden que se abra el circuito cuando detecta la sobretensión o la subtensión. Se utilizan Para ahorita proteger mucho los equipos. en los ascensores, ¿Me repites? que lo utilizo mucho en los ascensores, pero hay otro que también viene para los tableros domiciliarios. Hay Sí, otro que sí, es sí, más sí. sencillo todavía que... Listo, pero es otro elemento de protección. Y aquí de elementos y componentes podríamos hablar mucho. Todo eso que yo les doy es una introducción para que ustedes lean, entiendan, puedan descifrar estos diagramas, cómo se conectan, sí, hasta cuánto cobren. Sí, hasta hoy me preguntaron que cuánto cobraba, cuánto debería cobrar por esa instalación. Una alumna que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces, pasando entonces a los fusibles, aquí tenemos toda la simbología, repásenla muchachos, ¿sí? Porque hay muchos tipos de fusibles, de acción rápida, de acción lenta, para cortacircuitos, fusible con seccionador. Entonces, es más la simbología y la cantidad de fusibles. ¿Cómo se escoge un fusible? Eso es importante. Yo no profundizo aquí en lo que son tablas y cosas que ya están determinadas y que solamente es mirarlas para que ustedes la lean y pues podamos avanzar. ¿Qué es lo importante acá? ¿Cómo elegir un fusible? Siempre tengo que tener en cuenta la corriente nominal. ¿Y quién me da la corriente nominal? Pues la carga de ese sistema. O puede ser la de un motor. Un motor en la placa de característica me dice, no, yo nominalmente me consumo y funciono a 50 amperios. ¿Listo? O a 20 amperios, o a 2 amperios, o a 2.6. ¿Sí? Esa corriente nominal la multiplico por 1,15. Ojo, muchachos, siempre que yo multiplico por 1,15, 1,20, le estoy aumentando el 20%, el 15%. Si multiplico como por 1,5, pues le estoy aumentando a ese valor el 50%. Si multiplico por 2, pues le estoy aumentando el 100%. 2 veces. Y con eso entonces hallamos la corriente que debe tener el fusible. Es decir, que él va a detectar y a quemarse cuando la corriente nominal supere el 15% de más. Si la corriente nominal es de 800 miliamperios, en este caso, el fusible va a ser de
20 miliamperios. Comercialmente vamos a encontrar de 1 amperio. Difícilmente lo vamos a encontrar de este valor tan específico, pero siempre nos tenemos que ir por arriba, ¿listo? Por arriba, por el valor más cercano, pero hacia arriba, o sea, mayor. Mira, aquí lo sugieren también. De 1000 miliamperios, que es igual a 1 amperio. ¿Qué pasa si no se escoge este fusible de manera adecuada? Listo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues, si la capacidad es menor o igual, pues va a estar quemándose. Si la capacidad del fusible es mucho mayor, puede que no detecte la falla y primero se queme el cable o se averíe el equipo antes de accionarse el fusible o de quemarse. ¿Cuáles son las características? Son de operación simple, cuesta muy poquito. Fusible, la verdad, se puede conseguir desde 100 pesos, 200, 500 pesos. No poseen capacidad de efectuar maniobras. Yo con esto no puedo cerrar y abrir un circuito. Simplemente lo protejo y ya. Su característica tiempo corriente no es ajustable. No puedo yo ajustar o regular el funcionamiento a cuánta corriente se quema. No son de operación repetitiva y simplemente constituyen una protección contra cortocircuitos, lo que les decía ayer, ¿sí ven? Eso sí, son más rápidos que los interruptores automáticos. ¿Listo? Eso llega a la temperatura de quemarse. Bien. Y ahí mismo abre el circuito. Entonces, por eso se suelen colocar en serie con los interruptores automáticos. Muchas veces se arma una protección doble contra cortocircuitos. ¿Cómo los clasifico? Pues los puedo clasificar de dos maneras, según su diseño y cómo operan. Según su diseño, pues hay fusibles tipo desnudo, una lámina. Miren que es algo muy básico, ¿no? Una lámina que se derrite al paso, sube la temperatura porque aumentó mucho la corriente y se derrite. Pues hay otras formas de colocarlo, pero el principio es el mismo. De tapón enroscable, de cartucho, en vidrio, que eso viene para proteger la sanduchera, los equipos de sonido, pues mucho aparato electrónico, ¿no? Lo vemos. Sí. Ahora, su operación, y eso es importante, las clases de fusibles. Mire, hay clase G. ¿Y qué quiere decir la clase G? Que es para un determinado voltaje, ¿sí? Y una determinada corriente. ¿Qué quiere decir la clase H? Que son para interrupción hasta de 10 kiloamperios, ¿sí? Y funciona muy bien entre los 250 y 600 voltios. Y así se van. Clase J, soporta niveles de tensión de 600 voltios. Clase K, que son limitadores de corrientes no recambiables. Ya estos funcionan de 100 a 200 kiloamperios, o sea, 200.000 amperios. ¿Sí? Y la tensión hasta 600 voltios. Es decir, esos fusibles son para baja tensión. Eso es lo que quiere decir las clases de los fusibles. ¿Sí? Clase L, clase R y clase CC. ¿Y cuáles son los parámetros? La corriente y la tensión. ¿Cuáles son las normas con las que se fabrican? Todo esto se fabrica bajo una norma porque eso tiene que tener certificación de producto RETIE y pues son dispositivos que a pesar de que no son costosos, son muy importantes en una instalación. Protegen el circuito, la instalación, el sistema, ya sea de baja, de media, de alta. Bien, muchachos, otro cuestionario ahí para que lo respondan. Primera pregunta, ¿qué es un fusible y dónde suele estar ubicado normalmente?
¿Quién me responde? Es un sistema de protección de un circuito. Entonces pasemos a la segunda. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta al momento de elegir un fusible? ¿Cuál es la consideración más importante? ¿O la variable más importante para elegir un fusible? Sería el tipo de amperaje, ¿no? La corriente, muy bien. Si ven que no es difícil, mencione 3 características de los fusibles. ¿Son caros? ¿Son costosos? Baratos. No, ¿cierto? Entonces, una característica es que son muy económicos. 2, protegen mejor contra los circuitos o son más rápidos que los termomagnéticos. Y 3, que no son aparatos de maniobra ni son recambiables. ¿Cómo se pueden clasificar los fusibles, muchachos? Por operación y por construcción. ¿Sí? Cómo están construidos y cómo operan ante los efectos de la corriente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque siempre, muchachos, sobre cualquier elemento o equipo eléctrico nos van a pedir. Y fíjense, de aquí para adelante y para el curso, yo quiero que cojan esto, las características de esos aparatos. ¿Por qué? Porque van a ir a comprarle piden las características. A qué voltaje funciona, si es para una zona especial, si es explosion proof, si es un resto de características. Y quiero que cojan también las ventajas y las desventajas de utilizar ese elemento. Bien, ¿qué características tiene y qué ventajas y desventajas tiene utilizar ese elemento en un circuito eléctrico? ¿Entendidos ahí? ¿Qué pasa con las características? Pues me da la opción de seleccionar, de saberlo seleccionar. Los relés de protección, y ya con esta introducción terminamos, son relés de protección, contactores y acceso al control. ¿Por qué va el relé de protección con los contactores, muchachos? Porque en un arranque de un motor siempre yo voy a tener un contactor en serie con un relé. Y este es el arranque más básico para un motor con una potencia ya mediana considerable. ¿Y qué protejo con el relé? Sobre corriente. Sobre corriente. ¿Por qué la protejo? Porque el berraco motor es muy costoso. Un motor, ¿sí?, de 10 HP, 15, 30, 200 caballos de fuerza, pues si sufre una sobrecorriente se me puede incendiar y puedo perder mucho dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un relé? Vamos a hacer la introducción acá. Relé es una solución de interrupción de potencia que puede usarse para asignar energía sin tener que abrir y cerrar el conmutador de forma manual. Es decir, él detecta la sobrecorriente y automáticamente manda una pequeña señal eléctrica para abrir el circuito. Mírenlos acá. Están los elementos. Eso es un arrancador directo. A eso es lo que se le llama un arrancador. Obviamente, serie
Sí, lo sé. Henry, ¿vas a decir algo? No, profe, que se le oye muy como que se interrumpe mucho. Entrecortados. Pues esos relés, yo me Sí, familiarizo porque yo trabajo mucho con esos relés. En todos los equipos me toca ponerle relés. muy bien. ¿Y cómo pueden? Porque tú trabajas mucho con ascensores y motores, entonces, ¿y cómo pueden ver ya el relé? Pues trae forma de calibrarlo, trae otras señales, que esas señales son las que me van a permitir mandar a abrir el circuito, y todo se trata de protección. ¿Cómo se clasifica? Por su fusión, por la cantidad o el número de entradas o de bornes, por su principio, operación o estructura, ¿listo? Y por su característica de actuación. ¿Qué quiere decir acá, muchachos? Nosotros tenemos relés de protección contra sobrecorriente, contra frecuencia o sobrefrecuencia y subfrecuencia, contra todas las características dependiendo de la importancia de la máquina. Inversión de giro, tenemos protección para los generadores, por ejemplo, de motorización, ¿sí? Un generador puede convertirse en un motor, en una instalación eléctrica, y pues esa no es la función de él, ¿no? Hay que protegerlo porque si no se vuelve una carga y empieza a demandar corriente al convertirse en un motor. Entonces, de acuerdo a la importancia del sistema, tenemos relé para todo, ¿vea? Para corriente, voltaje, potencia, presión, frecuencia, flujo, temperatura, vibración, ¿bien? Y nos permite entonces proteger las máquinas. ¿Cómo se clasifican los relés? Por el modo de actuación. Yo puedo tener relés electromecánicos o que funcionen electrónicamente, o también se les llama de estado sólido, ¿sí? Y relés digitales o numéricos. Ya utilizan entonces procesadores y se parecen más a un computador. De hecho, pueden venir muchas funciones dentro de un mismo equipo. Ya no tendría un relé aparte para todas las variables, sino uno solo para una cantidad de variables, porque pues prácticamente es un computador. ¿Listo? Ese es el principio de funcionamiento de un relé. Ya lo habíamos visto, de hecho, muy parecido. Y se trata de mandar señales. Detectó una sobretensión, mandó la señal. Una subtensión, mandó la señal. Una sobrefrecuencia, mandó la señal. Listo. ¿Y para qué la señal? Para abrir y proteger. Los tenemos de estado sólido, miren. Eso ya involucra electrónica, batería, optotransistores, SCRs y otros equipos UJT, y ya es más electrónico. Sí. Y los tenemos ahora los últimos que permiten ya conectividad. Los relés digitales o numéricos que más se parecen a un computador, de hecho, pues tienen hasta display para mostrarnos las variables de corriente por la fase, de potencia, de energía, de consumo, de frecuencia. Pueden leer todas esas variables en un solo equipo, como lo están viendo ahí. Bien. Muchachos, vamos a dejar hasta ahí para no tampoco ir tan rápido. Y no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Se puede decir que yo a veces trabajo con variadores de velocidad que tienen todo ese tipo de funciones? ¿Se puede decir que un variador de velocidad es un relé ya más avanzado? Tiene las funciones de un relé. Sí, señor. Puede tener las funciones de protección. Precisamente, el variador de velocidad es una variación de la frecuencia.
Sí, claro, porque es que ellos se Varío la utilizan para... velocidad variando la frecuencia de la onda. Y por Ellos eso es son muy los, fácil hacerlo con un equipo electrónico. ellos son los que se encargan de que cuando usted se monte un ascensor no sienta el arranque del motor ni cuando llega. ¿Me repite, por favor? Que los variadores en los ascensores son los que se encargan de que cuando usted se monte en un ascensor no sienta la salida, o sea, el arranque ni la llegada. Ellos son los que se encargan de comenzar lentamente, llevar la marcha a su máximo y cuando va llegando baja la velocidad y para lentamente. Ellos son los que lo hacen. Exacto, Henry. Muy buen aporte. Y precisamente por eso lo dejo al final como un equipo muy completo y que se utiliza mucho en la industria, en los ascensores, en las bandas transportadoras, ¿sí? Para que en las bombas que extraen el petróleo, son unos equipos súper grandes para manejar esas corrientes y poder extraer el crudo de forma lenta, ¿sí? Son equipos muy grandes. ¿Y qué pasa con la corriente de arranque? La corriente de arranque, y lo mirábamos, puede llegar hasta ser 10 veces la corriente nominal. O sea, si un equipo de esos consume 400, 500, 600 amperios, 10 veces estamos hablando de 5000 amperios, y obviamente un cable no se lo va a aguantar. Los esfuerzos mecánicos que genera todo ese magnetismo que produce esa corriente, pues no se lo va a aguantar, y para eso se va arrancando la máquina poquito a poquito, ¿sí? Va cogiendo velocidad. Y en los ascensores, pues sí, para llegar a un piso a otro, imagínense aterrizar a la velocidad que viene el ascensor, pues nos haría pegar un golpe, ¿no? Para eso se utiliza. Sí, señor. Muy buen aporte. ¿Alguien más va a hacer algún aporte? ¿Tiene alguna pregunta? Bien, pues está interesante este tema. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana. Sigan con los ejercicios del módulo anterior, no hay problema. Y poco a poco vamos respondiendo esas preguntas. Ahora les comparto el documento para que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches, muchísimas gracias, profe. Buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Profe, muchísimas gracias. El Señor le dé sabiduría cada día, enseñarnos más.